Hermanos, bienvenidos. Vamos a empezar esta clase número 5 de Trazando bien la palabra, que es un curso en la preparación o más bien la interpretación de las escrituras, un curso en la hermenéutica. Así que les saluda su hermana en Cristo, Sandra Lecaro de Cárdenas, y empezamos la clase con una oración. Acompáñenme. Amado Señor, gracias por esta nueva oportunidad de descubrir el tesoro que está en las Escrituras, Señor, en tu palabra, la revelación de nuestro Señor Jesús. Y al descubrir estas verdades, Señor, nos encontramos consuelo, encontramos salvación, encontramos dirección, esperanza, Señor. Gracias porque en ti hay esperanza, Señor, aunque el mundo se oscurece cada día más, tu luz brilla mejor en la oscuridad, Señor, y donde abunda la maldad, sobreabunda tu gracia, Señor, y te damos gracias por eso, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra tiene poder para restaurar, y podemos, Señor, recuperar lo que el enemigo ha tomado. Podemos retomar con tu palabra, Señor, con tus verdades. En la victoria de Jesús podemos cantar victoria también, Señor, sobre todo pecado, sobre toda maldad en nuestras propias vidas, Señor. Así que rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento y toque nuestros corazones, descubra lo que te ofende, Señor, para que podamos trabajar en ello y dejar que tu palabra cumpla el propósito para lo cual la has mandado, Señor. Que esto es darte gloria en todo, Señor. Y es en el nombre poderoso de Jesús que oramos. Amén, amén. Bien, hermanos, vamos a siempre estar haciendo un repaso pequeño y rápido de lo que hemos visto en las clases anteriores para que a través de la repetición se quede mejor grabado en nuestra mente. Así que la pregunta siempre es, ¿qué es la hermenéutica bíblica? Y la hermenéutica bíblica es el estudio de los principios y métodos de la interpretación del texto de la Biblia. En otras palabras, ¿cómo podemos entender el mensaje que Dios nos quiso dar? Eso es la hermenéutica, son principios, métodos de interpretación, de entendimiento, ¿verdad? El propósito de la hermenéutica bíblica es ayudarnos a saber cómo interpretar, entender y aplicar correctamente la Biblia. Muy importante, la palabra de Dios no solamente es un mensaje para que lo escuchemos y lo tengamos en nuestra mente, sino que hay aplicaciones prácticas y aplicaciones personales que tenemos que hacer cada vez que escuchamos la palabra del Señor. Así que muy importante, cuando usted asista a una iglesia, escuche un mensaje, vaya pensando ¿qué me está diciendo Dios a mí, a mi vida personal? Por eso hemos añadido en nuestras clases esta como figura, ¿verdad? Que dice, ¿qué aprendo del Señor Jesús en esta porción bíblica? Y entonces lo que vamos a hacer es, ¿qué aprendo de su carácter o de su persona, ¿verdad? Y cómo lo aplico a mi vida. Siempre ese debe ser nuestra enfoque cuando escuchamos una enseñanza, un mensaje. ¿Qué aprendo de Jesús? A mí me sirve muchísimo cuando durante la semana escucho a predicadores, pastores, mensajeros, evangelistas de diferentes denominaciones, y lo hago mi tarea analizar qué tanto del mensaje el mensajero está trayendo, qué tanto habla de Jesús. Y me doy cuenta a través de esa práctica de que muchos mensajeros hablan de muchas cosas y casi nada de Jesús. Hablan de ellos, hablan de chistes, de historia, hablan de ilustraciones, interpretaciones personales y casi nada de Jesús. Entonces ahí uno analiza qué mensajero verdaderamente está trayendo palabra de Dios y no palabra personal. Cuando uno empieza a escuchar qué me enseña de Dios, qué me enseña de Jesús y lo que puedo aplicar a mi vida. Hay muchos mensajeros que son más al lado humanista, que es como motivacionales, que tienen mensajes de prosperidad, todo humanista.
mensajes de cómo ser mejor persona. Y aunque todo eso abarca las escrituras en el sentido, primordialmente es tener al Señor, entender, cuando uno tiene al Señor encuentra la llenura, encuentra la guía para cómo vivir en esta vida. Pero todo nace de tener primero al Señor Jesús. Si no se tiene al Señor en la vida personal, es una vida vacía, una vida, las escrituras específicamente dicen sin Cristo, uno está muerto en sus delitos y pecados. Y si uno está muerto, un muerto no puede hacer nada. Si uno no tiene al Señor Jesús, uno no puede hacer nada de peso eterno. Puede hacer cosas para esta vida, tener talentos, tener inteligencia, pero no de peso eterno. Cuando uno muere se queda aquí, ¿verdad? Pero cuando uno tiene al Señor Jesús puede hacer cosas de peso eterno, cosas duraderas, porque el Señor nos da vida eterna a través de su muerte y su resurrección, del sufrimiento y la paga que hizo en la cruz por nosotros. Así que es muy importante el tipo de mensaje, cómo lo interpretamos y lo que escuchamos, ¿verdad? Si el predicador solamente se enfoca en cosas humanistas o exhortaciones a nivel horizontal, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tú tienes que superarte y tú tienes que... pero el mensaje tiene que ser de manera vertical, enseñarnos de Dios primero para que podamos aplicarlo horizontalmente en nuestra vida y con nuestro prójimo. Así que muy importante, a veces nosotros mismos negamos la eficacia de la fe cuando preferimos mensajes que sean humanistas a mensajes que sean cristocéntricos. Ahí probamos de que en realidad no estamos creyendo verdaderamente en el poder de Cristo porque preferimos las cosas humanas, cosas que nos hagan sentir bien, que nos hagan, que se apliquen a lo temporal y no a lo eterno. Quería compartirles con ustedes un testimonio rapidito. En el ministerio de la cárcel, donde el Señor también me tiene sirviendo, empezamos a distribuir libros de la epístola de Juan, el libro el ministerio de la Liga Bíblica, que es el Proyecto Felipe. Entonces se les da el libro de Juan y tan maravillosos testimonios. Esta semana pasada una hermana compartió que una de las presas reclusas había compartido que después de leer el libro de Juan, que ella había entrado y salido de la cárcel muchas veces, entraba y salía de la cárcel muchas veces, y eso causó que ella tenga problemas mentales con deseos de suicidio, porque como su vida prácticamente un fracaso, siempre en la cárcel, ¿no? Empezó a batallar con pensamientos de no querer vivir ya, de suicidio. Entonces llegamos nosotros y le entregamos el libro de Juan y empezamos a dar estudios por 2 meses del libro de Juan. Y ella compartió que con el leer la palabra, el libro, el Evangelio de Juan, el Señor le limpió su mente y ahora ya no sufre esos pensamientos de depresión, de suicidio, el poder de la palabra de Dios. Y muchas veces uno puede decir, ay no, ¿cómo vas a mejor darle un método de 10 pasos de cómo calmarse o cómo reenfocar su mente? Pero la palabra del Señor tiene poder, y si lo creemos, vamos a ser mensajeros de la palabra porque sabemos que tiene poder. Pero si no, vamos a depender de otros métodos, ¿verdad? Obviamente el Señor usa la sabiduría humana también que ha bendecido a líderes, a pastores que tienen estudios específicos para esa área, pero todos basados en la palabra de Dios, y eso es lo importante. También hemos estudiado lo siguiente: la ley de interpretación número 1, que es la Biblia se interpreta a sí misma, que por ejemplo no podemos sacar un versículo de fuera de contexto, un solo versículo, y hacer una doctrina de un solo versículo, que es como han nacido tantas sectas, tantas falsas religiones. Agarran una sola porción y no usan todas las escrituras para interpretarla. La Biblia nunca se va a contradecir a sí misma. Estaba viendo esta semana, ¿han oído ustedes, por ejemplo, de las grandes estas persecuciones que
hubieron en los tiempos de, por ejemplo, la Inquisición. Y uno piensa, ¿cómo es posible que la iglesia universal de ese entonces haya creído que era su misión matar a la gente? Bueno, estaba viendo que agarraron una porción donde Pablo se convierte, ¿verdad? Se cae, ¿verdad? Dice que él iba y una luz se le apareció y que se cayó. Parece que dice que se cayó del caballo, no recuerdo bien, pero que se cayó al suelo, ¿verdad? Y se quedó ciego. Entonces ellos toman esa porción fuera de contexto, una sola porción, y dicen, Dios usa violencia para convertir a la gente. Entonces agarraron de eso esa interpretación acuérdense, vinieron, por ejemplo, los españoles en Sudamérica a imponer supuestamente la religión a la fuerza, ¿verdad? El que no creía lo torturaban, lo mataban, porque agarraron una porción y no usaron la ley de interpretación, que la Biblia se interpreta a sí misma. En todas las escrituras, si hubiesen usado esta ley de interpretación, hubiesen entendido que ese no era el mensaje que estaba ahí en esa historia de la conversión de Pablo. El mensaje era la misericordia de Dios alcanzando a un fariseo, una persona religiosa que se creía que tenía la verdad. Se le apareció Jesús para decirle que Él era el camino, que Él era la verdad, que Él era el Señor. La misericordia de Dios alcanzando aún a aquellos que tienen su propia religión, que tienen su propio criterio de auto santidad, autojusticia. Entonces vemos los errores que salen por no usar las leyes de interpretación. La Biblia se interpreta a sí misma, es una de las leyes principales. La segunda ley que hemos estudiado es que debe haber una interpretación histórica, gramatical y contextual de los pasajes, o también se conoce como cotextual, o sea que lo que está cerca en ese capítulo y lo que está lejos, o el contexto remoto, también se le llama cotexto. Así que hicimos una práctica la semana pasada usando la parábola del hijo pródigo, como en el contexto vemos otras dos parábolas. El contexto, vimos la gramática de la interpretación de ciertas palabras, como la palabra pecador, la palabra publicano. Estudiamos la parábola en estos históricamente, gramaticalmente y contextualmente, y vimos cuánta verdad hermosa podemos sacar. Y el mensaje principal era de que uno puede creer que está cerca de Dios, como el hijo mayor de este padre que estaba con él físicamente, pero emocionalmente y espiritualmente estaba lejos. Lo veía mal al padre, lo criticaba al padre, no le agradecía al padre, no había comunión con el padre, porque la idea de Jesús era hablarle a los religiosos otra vez de su tiempo, diciéndole que tú criticas a los pecadores como que están lejos, pero tú también estás lejos de mí, ¿verdad? Así que vimos esa enseñanza a través de esta parábola. También hemos visto la definición de las parábolas. Parábola quiere decir arrojar algo al lado de. O sea, es arrojar, y bala o bola es al revés. Dice arrojar algo al lado de, parábola. Hacer una comparación de algo común con algo espiritual. Ciertamente el elemento de comparación aparece en la mayoría de las parábolas de Jesús. Agarraba el Señor algo común, algo como por ejemplo los proverbios son parábolas chiquitas. Por eso el proverbio no se entiende si uno lo lee por capítulos, porque cada parábola tiene un mensaje diferente. ¿Han notado eso? Que a veces no hay hilación entre un versículo y otro de los proverbios, porque son parábolas. Por ejemplo, se compara como arete en el hocico de un cerdo. Aquí está lo común, lo que entendemos, lo que es un cerdo, y ponerle un arete en el hocico. Así es la mujer hermosa, pero con falta de razón. Se compara una verdad común con algo espiritual. Esa es una parábola chiquita, el proverbio. Pero en el caso de las parábolas del Señor, que son un poco más largas, son igual, algo común que la gente puede entender,
con algo espiritual, ¿verdad? Y nos arroja esa verdad, nos pone al lado esa verdad de nuestro corazón para que nosotros captemos las cosas espirituales. También estudiamos los propósitos de la parábola, que son historias de fe, igual que todas las escrituras. Las escrituras fueron reveladas para que creamos en Jesús. Las escrituras no están ahí como historias novedosas o como un libro de fábulas, sino que el propósito de las escrituras es despertar fe en nosotros, despertar nuestros oídos para que tengamos fe en el Señor. Igual, las parábolas son historias de fe, o sea, fomentan que conozcamos y creamos en el Señor. Por eso que cada vez que uno lee las escrituras debe decir, ¿qué aprendo de Jesús aquí? ¿Cómo crece mi fe en Jesús en esta historia? La parábola coloca una verdad al lado nuestro para que trate exclusivamente con nuestro corazón y nos lleve a una decisión. O sea, ahí está la verdad. Personalmente el Señor nos pone esa verdad al lado nuestro para que nos abra los ojos de nuestra realidad espiritual. Por eso todo es personal. Puede abrirnos los ojos a la necesidad de Jesús si es que estamos dispuestos a creer. Todo depende de la disposición del corazón, ¿verdad? La parábola nos tiene que poner en un lugar de decisión. O creemos y aplicamos, o no creemos y lo olvidamos. Hoy vamos a ahondar en cómo funciona esto de las comparaciones y mostraremos que el propósito principal de las Escrituras es revelarnos al Hijo de Dios, a Jesús, el único Salvador y Señor de todo. Entonces tenemos que como reprogramar nuestra mente cuando leemos las Escrituras, buscar a Jesús en las Escrituras. Ese es el propósito de toda revelación bíblica, revelarnos al Hijo de Dios, a Jesús, el único Salvador y Señor de todo. Miremos, por ejemplo, lo que nos dijo el apóstol Juan acerca del propósito para lo que escribió el libro que lleva su nombre. Otra vez, hablando del Evangelio según San Juan, Juan nos dice para qué escribió el libro. Y eso dice en Juan 20, versículo 30 y 31. Juan escribe, dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. O sea, Juan dice, yo estoy escribiendo esta carta para que cuando la lean y estos milagros que Jesús hizo, crean que él es el Mesías. O sea, el enviado, el ungido, que él es el escogido por Dios para ser el Salvador, el Señor de todo, ¿verdad? Y para que al creer en esta verdad tengan vida espiritual, vida eterna, vida verdadera, ¿verdad? Porque estar en Cristo, encontrar la verdad de Cristo nos hace libres de nuestro propio pecado, libres de nuestra concupiscencia. Algún día la carne, seremos libres de este contacto con el pecado. Gloria a Dios por todo lo que hace Jesús en nosotros. Así que hay un propósito, Juan lo revela. Estoy escribiendo para que encuentren a Jesús. Y asimismo las Escrituras fueron escritas, reveladas para encontrar a Jesús. Así que vamos a ver el primer ejemplo. Y nos vamos a ir al primer libro, Génesis 1. En Génesis 1, Dios camina sobre la tierra y se mueve sobre las aguas en la creación. Dice el versículo 28, versículo 2, segunda parte, 2b. Está chiquito ahí, pensé que era un 8, ya casi no veo bien. 2b, dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios está creando el cielo, la tierra, y el Espíritu de Dios se está moviendo sobre las aguas. Eso es en Génesis 1.1. Vamos a compararlo con Juan 1.1, el libro de Juan.
En el libro de Juan, Dios camina sobre la tierra. En Juan capítulo 1, Dios camina sobre la tierra y su espíritu se mueve sobre las aguas, o sea, su palabra, en la nueva creación. Vemos la creación original y la nueva creación, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así que Génesis 1 es una proyección, una ilustración de lo que vendría a ser Jesús en esta nueva creación, la nueva vida que Él trae a través de su muerte y su resurrección. Así que su palabra, Él dijo que cuando uno nace de nuevo, el Espíritu de Dios se mueve, ¿verdad?, a través de agua. Uno nace de nuevo a través de agua y del Espíritu, a través de la palabra, que es el agua que nos limpia, que nos revela al Señor. Así que vemos ese paralelismo entre Génesis 1 con Juan 1. También en Génesis 1 se nos dice que Dios vino a separar la luz de las tinieblas. Miren, el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Génesis 1:3. Juan 1, versículo 4, dice que Dios vino a separar la luz de las tinieblas en la nueva creación a través de Jesús. Miren, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hablando de la luz que trajo Jesús. Jesús vino a resplandecer la verdad. Él dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, ¿verdad? El Señor está dándonos, por eso dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando vemos la narración de la creación, se nos está proyectando a lo que vendría a ser Jesús por nosotros en el cumplimiento de los tiempos, ¿verdad? Miren otra cosa. Dice, Dios creó la lumbrera mayor y la menor, o sea, el sol y la luna. Dios hizo eso, dice el versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. ¿Okay? Ahora vamos a ver qué ilustra esto en Juan 1, versículo 6. Dice que Dios crea dos luces en la nueva creación, una pequeña que fue Juan el Bautista y la luz mayor Jesús el Mesías. Miren, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Bien, así que vemos cómo hay esta proyección. Desde el Génesis ya se nos empieza a revelar lo que Jesús haría por nosotros. Nos daría vida, nos daría luz, ¿verdad? Caminaría entre nosotros. Pero cuando uno lee y dice, oh, qué interesante la historia de la creación, a veces lo descarta como algo histórico, como algo no muy relevante. Pero esta manera de interpretar y de hacer estas comparaciones era la manera como los creyentes judíos del primer siglo, ellos podían ver, al leer la carta de Juan, inmediatamente darse cuenta de que era una comparación que se estaba haciendo entre Génesis y Jesús. La creación de esto tiene su nombre. En la próxima clase les voy a traer los nombres hebreos de que la parábola es una práctica judía que los hermanos del primer siglo, para ellos era fácil ver a Jesús en las narraciones, que para nosotros ahora, porque han sido años de que se ha sustituido cómo interpretar las escrituras por
humanismo, por helenismo, o sea, cosas griegas que entraron a la iglesia. Obviamente venimos con sistemas de ya más modernos que no entienden ni conocemos en realidad este tipo de interpretación, cómo aplicar las escrituras. Así que vemos eso, qué interesante, ¿no? Como algo está ahí, pero no lo vemos porque todavía no hemos desarrollado esa habilidad de encontrar a Jesús en las escrituras. Lucas 24, 25 al 27 dijo Jesús a sus discípulos que no habían entendido que Él había resucitado. Dijo Jesús, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, o sea, desde los 5 libros que escribió Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el Pentateuco, los libros de Moisés, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús los reprende, dice, ¿cómo han sido tan ciegos? No vieron ni han creído lo que se ha revelado ya en las escrituras acerca de mí. Jesús, es todo acerca de Jesús, Jesús y Jesús, nadie más, ¿verdad? Así que de acuerdo a Lucas, Jesús el Cristo se halla en todas las escrituras. A continuación, unas pocas de las referencias de él en Génesis nomás. Ahorita nomás vamos a hablar de Génesis. Ya hemos mencionado esto en otras clases, pero vale la pena repetirlo y para que se vaya quedando más y más en nuestra mente y corazón. El verbo creador, Génesis 1.3, lo hemos comparado con Juan 1.1, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Génesis 1.1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que va esa revelación del Génesis, el verbo creador, el logos, la palabra viviente. Y tenemos otras porciones bíblicas también donde se nos habla de que Jesús es el creador, es Dios, es el verbo encarnado. También Génesis nos habla que Jesús es el postrer Adán. Okay. Dios creó al primer hombre, ¿verdad? Que pecó, ahora viene y a través de este Adán entra el pecado, pero a través del postrer Adán, el segundo Adán, el hombre perfecto, entra la justicia. Así que por el pecado de uno todos mueren, pero por la muerte de uno todos vivimos, ¿verdad? Espiritualmente. Así que hacen esa comparación, la revelación de Jesús en Génesis, el postrer Adán, ¿verdad? La simiente de la mujer también. Jesús es esa simiente. Las mujeres no tenemos simiente. Simiente sería un equitativo, igual al semen. Las mujeres no tenemos, y de aquí dice de la simiente de la mujer. Está hablando del nacimiento virginal de Jesús. Él fue engendrado por el Espíritu del Señor, ¿verdad? Entonces, por eso se lo conoce como la simiente de la mujer. No hubo injerencia, no hubo participación humana en su creación, todo fue divino. Así que a través de esa simiente de Dios, de la mujer, vendría el Mesías. Así que todo esto está revelado en Génesis. Él es el verbo creador, el postrer Adán, Él es la simiente de la mujer. También lo vemos en la historia de Abel, ¿verdad? El que ofrece el sacrificio aceptable al Padre, ¿verdad? El que Dios, Abel muere también, ¿verdad? Es una proyección de lo que Jesús haría por nosotros. Muere, ¿verdad? Sufre la condena de parte de su hermano que lo mata, ¿verdad? El primer mártir. Y Jesús es el que muere por nosotros, ¿verdad? Y ofrece una ofrenda aceptable al Padre, su propia carne, ¿verdad? Porque Él es perfecto. Así que Abel también es una proyección, una figura, una ilustración de lo que haría el Señor por nosotros en el cumplimiento de los tiempos. La historia de Noé y el diluvio nos anuncia a Jesús, es el arca, ¿verdad? El que entra en Él, el que está en Él, el que está en Cristo,
sobrepasa el juicio, ¿verdad? Puede sobrevivir el juicio de venidero, ¿verdad? Puede escaparse de esa condenación eterna a través del arca que es el Señor Jesús, ¿verdad? Obviamente Noé es un mensajero de Dios, ¿verdad? Están proyectando lo que el Señor haría, la paciencia. Dice que el Señor no viene todavía otra vez como lo prometió, porque es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Noé predicó por 120 años pacientemente. Viene un juicio, viene un castigo. El Señor está en su misericordia dando tiempo, y igual que en los tiempos de Noé, ¿verdad? La gente se burla, la gente piensa que es algo ridículo, algo absurdo, pero llegó el día que el Señor cerró el arca, ¿no? Todo es hay paralelismos a lo que el Señor hizo y hará en el mundo, ¿verdad? Así que todo eso en Génesis, cómo se revela a Jesús. También tenemos la historia de este sacerdote rey llamado Melquisedec, que no era de la orden levita, porque todavía ni existía Moisés. Moisés, apenas estaba Abraham lidiando con Melquisedec, pero Melquisedec, este sacerdote rey de justicia, así eso quiere decir su nombre, es una figura de lo que sería el Señor Jesús para nosotros, el Rey de Reyes, sacerdote, intercesor, único, el único mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Y Él es el Rey, sacerdote, intercesor de justicia, Rey de justicia, ¿verdad? Figuras, ¿verdad? Vemos la revelación de Jesús en estas historias, ¿verdad? Por eso estas historias nos instan a creer en Jesús, nos animan y nos levantan la fe en Jesús. La historia de Isaac, por ejemplo, el hijo de la promesa, es una historia. Isaac refleja lo que el Señor haría, ofrecido por el Padre, ¿verdad? Muere por nosotros. El único hijo, Isaac era el único hijo de Abraham, ¿verdad? El único hijo de la promesa. Claro, él tuvo otro hijo en la carne, en desobediencia, pero el hijo que Dios le dio, el hijo en la promesa, es figura de Jesús, que es el hijo que, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo único, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la figura de Isaac. Vemos a Jesús en esta historia. Isaac pinta a Cristo en su nacimiento milagroso. Acuérdense en que Abraham, ¿cuántos años tenía cuando? 100 años. Esto es real, esto pasó. Un hombre de 100 años tuvo un hijo. Y la esposa tenía que 99 o 90, ya la puse más viejita de lo que era, 90 años cuando nació Isaac, un nacimiento milagroso, proyectando a lo que también el Señor Jesús tendría un nacimiento milagroso. A su disposición para morir, Isaac, a veces hay figuras que lo pintan a Isaac como un niño, que está siendo amarrado y puesto en el altar, pero no, Isaac, de acuerdo a las escrituras, tendría 30 a 33 años, o sea, la edad del Señor Jesús, y Abraham lo iba a sacrificar en el monte Moriah, que es el monte Calvario, el mismo monte donde el Señor fue sacrificado. Todo es proyectando a Jesús, pero Isaac no se rebeló. Siendo ya adulto, él dejó que su padre lo pusiera en el altar. Él estaba sumiso a la voluntad del Padre, todo proyectándonos a la actitud que tendría el Señor Jesús. Obediente, dice las Escrituras, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Su humillación. Y también su resurrección es una figura de Isaac, porque acuérdense que Abraham creía que si Isaac moría, Dios era poderoso para levantarlo de entre los muertos. Así que vemos ese paralelismo de que esa proyección. También Isaac es una figura de Jesús, porque cuando toma una esposa, Jesús vino a tomar una novia, una esposa, a su iglesia, ¿verdad? Nosotros somos su novia. Así igual Isaac
Abraham mandó al siervo a buscarle una esposa a su hijo. Ese siervo es figura del Espíritu Santo que sale a redarguir las mentes, a ver quién acepta a su hijo, quién quiere ser esposa de Jesús. Así que vemos todos estos símbolos. Jesús en realidad murió y resucitó de los muertos. En Isaac estos sucesos solo fueron símbolos, figuras de la revelación de lo que Jesús era y haría por nosotros. También en Génesis encontramos a Jesús como el Cordero. Lo vemos en la historia del Éxodo, ¿verdad? Cómo ese Cordero protegió al pueblo de Israel de las plagas, de la muerte, y cómo los libertó. Igual el Señor nos protege del mundo, del pecado, de la muerte, nos liberta, nos guía. El Señor Jesús, ese Cordero, todo empieza con el Cordero. Por eso está la celebración de la Pascua, porque era tan pronto el Cordero moría, ellos recordaban ese sacrificio comiendo el cuerpo del corderito, y de ahí salían en libertad al siguiente día. Era algo rápido, salían en la misma noche. En realidad era la celebración apuntando a la libertad que tenemos en el Señor, la nueva vida inmediata a través del Cordero de Dios. 2 ilustraciones más vemos en Génesis: la escalera de Jacob. Jacob tiene este sueño, ¿verdad? Y ve que vienen ángeles que bajan y suben y bajan a través de esta escalera. El Señor mismo, Él baja del cielo, ¿verdad? Él es la escalera al Padre, el camino, ¿verdad? Vemos esa ilustración que nos está hablando de Jesús. Y José, la historia de José, todos la sabemos, ¿verdad? Cómo José fue despreciado, rechazado por sus hermanos, amado del Padre, sufriendo injustamente, exaltado a reinar. Los hermanos de José no le reconocieron la primera vez que le vieron, pero sí la segunda vez. Así será con Israel en el reconocimiento de su Mesías. No se dieron cuenta que era su libertador en la primera vez, pero sí lo verán cuando venga por segunda vez, lo van a reconocer. Así que vemos en poquitas historias cuánta revelación de Jesús hay nomás en el libro de Génesis, ¿verdad? Así que imagínense en toda la revelación de las Escrituras. Por eso el Señor dice: oh, ciegos, no insensatos, tardos de corazón para creer. Así estoy yo en todo, estoy en todas estas historias y todas estas revelaciones. En el Pentateuco del Antiguo Testamento, en Génesis, vemos que Jesús es nuestro creador, ¿verdad? Él hace esa nueva creación. En Cristo tenemos nueva vida. En el Éxodo, Jesús es el Cordero Pascual. Están los tópicos, los temas repetidos y constantemente recordados, ¿verdad? En Levítico, Jesús es el sumo sacerdote. Vemos tantas historias de lo que tenían que hacer los levitas, el sumo sacerdote, y el Señor está cumpliendo todo esto a través de su vida y a través de su muerte y resurrección. Así que figuras, acuérdense, en Números, Jesús es el agua en el desierto. Esa es una de las maneras en que podemos encontrar a Jesús en este libro. Esto obviamente no son autoritativas, no son la última o la única manera en que encontramos a Jesús en estos libros. Como hemos visto en Génesis, lo hemos encontrado de muchas maneras, pero si queremos nombrar una, puede ser esa: el Creador, el Cordero Pascual en Éxodo; en Levítico, el sumo sacerdote; en Números, el agua en el desierto; en Deuteronomio, Jesús es las alas de águila de la liberación. Para eso tenemos que leer el libro y tratar de encontrar dónde está esta figura de Jesús en este libro, porque acuérdense que Jesús dijo que desde Moisés, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, desde el Pentateuco y por todos los profetas se puede encontrar cosas que hablan de él, ¿verdad? Así que otra vez
la práctica. ¿Qué aprendo del Señor Jesús en esta porción bíblica? Debe de ser siempre nuestro... la primera cosa que viene cuando uno entra a escuchar un mensaje o escuchar una enseñanza en la escuela dominical, en el servicio de la iglesia, en cualquier día de la semana, cuando uno escucha un mensaje, ¿qué aprendí de Jesús en este mensaje? Si el mensajero no habló del Señor, entonces podemos descartar y decir, ¿sabes qué? No hay mucha edificación en esta enseñanza. Así que cuando usted lea las Escrituras, acuérdese que la meta de todo mensajero no solamente es dar información histórica o científica, pero fomentar la fe en nuestro Dios y Salvador Jesús. Cuando usted lea las Escrituras, puede usar esto como una dirección, ¿verdad? Como una guía. Leo las Escrituras, ¿qué me habla de Dios, de Jesús aquí? Ay, perdón. Así que vamos a terminar con este versículo en 2 Corintios capítulo 4. Pero antes podemos ver en esta guía qué nos habla esta porción del carácter de Dios. ¿Qué me enseña de cómo es Dios? ¿Verdad? Si usted está, por ejemplo, leyendo un salmo, va a encontrar siempre al Señor como libertador, va a encontrar como una esperanza, lo va a encontrar como bondadoso, como justiciero, muchas características de los atributos de Dios. ¿Qué me enseña este salmo de Dios? Entonces, de ahí lo aplico a mi vida. ¿Me inspira a qué? A confiar más en Él, me inspira a depender de Él, me inspira a humillarme ante Él, me inspira a confiar en Él. Así que así vamos creciendo en fe a través de la lectura, y de escuchar la palabra del Señor a través de diferentes mensajeros. Así que el libro, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, desde el versículo 3 en adelante dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, con D chiquita, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. El Dios de esta era es Satanás, el Dios de este mundo es Satanás, el diablo. Él ciega a los que no quieren creer, dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Noten, eso está hablando el apóstol Pablo. Él no se predicaba a sí mismo. ¿Cuántos predicadores ahora se tardan tanto hablando de ellos? Que yo hago esto, que mi familia es esto, que gloria a Dios porque yo esto, y todo es el yo. Ni los apóstoles, ni Jesús mismo decía, las palabras que yo os hablo no son mías, yo les hablo lo que el Padre me dice que diga. O sea, era siempre dándole la gloria a Dios. Y aquí Pablo dice, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Ven? Ahí está la aplicación. Cuando uno tiene el amor de Dios en uno, y lo reconoce a Él como el propósito de todo, uno sirve a su prójimo por amor a Dios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que ven, usa la historia de Génesis, Dios que dijo, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el mismo que nos manda que resplandezca en nuestros corazones, en nuestra mente, la iluminación del conocimiento de Dios a través de la faz de Jesús. A través de Jesús podemos conocer al Dios verdadero, porque Él es Dios. Así que ese es el propósito de cada maestro de las Escrituras, de cada pastor, de cada líder, de cada maestro y mensajero, es predicar a Jesús y pedirle a Dios que ilumine el entendimiento de los oyentes para que resplandezca
la paz de Jesucristo en nuestros corazones. Así que vamos a orar y a pedirle al Señor que haga eso en nosotros mismos a medida que estudiamos la palabra, a medida que leemos las Escrituras. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque eres maravilloso y tan hermoso, perfecto en todos tus caminos, a cómo has diseñado tus Escrituras para que nos revele a tu Hijo amado, a nuestro Señor Jesús. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos ver esta hermosura, encontrar el tesoro que es tener a Jesús en nuestra vida, Señor. Aumentanos la fe, Señor, enséñanos. Así como tus discípulos de antaño te pedían, enséñanos a orar, enséñanos a conocerte, Señor. Muéstranos al Padre. Y Jesús dijo, ya me han visto a mí. ¿Qué más quieren? Así, Señor, queremos nosotros también poder verlo para exaltar su nombre y reconocerlo en todos nuestros caminos, para que Él corrija nuestra manera de ser, Señor, que Él, Señor, abunde en nuestros pensamientos, para que nos llene de su paz verdadera, esa paz que el mundo no puede dar, Señor, para que Él nos llene de esperanza, de visión, de propósito en esta vida, Señor, porque esta vida pasará, pero tu palabra no pasará. Señor, tú eres eterno, Señor, gracias porque en ti tenemos vida y vida en abundancia, Señor. Gracias por tu Espíritu, que es el que nos ayuda a entender estas cosas. Rogamos que tu Espíritu se mueva en nuestra vida y nos ayude a tener una relación más estrecha, una relación íntima con nuestro amado Señor Jesús. Y es en su nombre poderoso que oramos y pedimos estas cosas. Amén, amén. Que Dios nos ayude en esta búsqueda y adelante con Cristo. Bendiciones.